Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Estas son las palabras que Dios le dijo al pueblo de Israel con la finalidad de que al hacer un pacto pudiesen ellos prepararse para la salvación. El pacto de Dios con Sinaí es el pacto que vamos a estudiar en esta oportunidad y queremos que cada uno comprendamos las figuras que Dios usa para atraernos, el amor maravilloso que Él tiene para con nosotros y cómo todo esto iba a ser una enseñanza para todas las demás naciones. Preparémonos para el estudio de esta semana. La promesa, el pacto eterno, es el título de la lección de este trimestre. Pero esta semana estamos enfocándonos específicamente en el pacto en el Sinaí. Hoy día el texto está en Éxodo 19:4, que dice: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. El Señor nos cuida, nos protege y nos lleva con el poderoso Espíritu Santo a una liberación maravillosa. Eso veremos hoy día. La lección nos relata la historia de un niño miembro de una familia con 7 hermanos, quien sufrió un accidente y lo llevaron al hospital. En su casa rara vez había suficiente, ¿no?, alimentos. En diferentes aspectos no tenían muchas cosas y nunca tomó más que una parte de un vaso de leche. Si el vaso estaba lleno, lo compartían dos de los niños. Y el que bebía primero debía tener cuidado de no tomar demasiado para poder dejarle a su otro hermano. Después que hicieron sentir cómodo al pequeño en el hospital, la enfermera le trajo un gran vaso de leche. Él lo miró con ansias por un momento y luego, con el recuerdo de las privaciones de su casa, preguntó: ¿hasta dónde puedo beber? La enfermera, con los ojos brillantes y con un nudo en la garganta, le dijo: bebe todo, niño, bébetelo todo. Esta historia nos muestra pues la necesidad que muchos niños pasan, pero también nos muestra la necesidad que pasó el pueblo de Israel. Al igual que este niño, era un privilegio para el antiguo Israel, como para nosotros, beber profundamente de los manantiales de la salvación. Esos manantiales que raudan de la presencia de Dios, porque el Señor quiere que nosotros podamos tener acceso a ese manantial de vida, pero que muchas veces lo despreciamos por buscar nuestras propias satisfacciones. La lección de esta semana nos presenta cómo ese Dios de amor maravilloso está dispuesto a darnos de beber la salvación con gracia, con amor, con fe. Todo depende de nosotros, que pongamos nuestra parte. Vamos a ver estas imágenes que Dios usó para describir la relación con Israel y todo lo que Él ha manifestado con relación a la redención y a la salvación. La primera figura que nos presenta la lección es las águilas. Dice aquí la lección sobre alas de águila. Israel estaba completamente inmerso dentro del paganismo egipcio. Había estado por mucho tiempo expuesto a las costumbres paganas. Ahora, ¿cómo podía el Señor reconquistarla para sí, atraerla? Pero el Señor tenía que hacer algo y una de las cosas principales era mostrarle su amor, mostrarle ese sentimiento de atracción. Y lo hizo a través de actos maravillosos, poderosos de liberación. Y de esta manera, pues iba a atraerle nuevamente a través de un pacto. Así que el Señor comenzó a recordarles todas las cosas maravillosas que había hecho con ellos, cómo el Señor los había liberado sobre alas de águila, también cómo había peleado por ellos y pelearía por ellos, y de esta manera pues demostrarle que Dios es un Dios poderoso que cumple lo que Él promete. Estas ilustraciones nos muestran de manera
real y palpable cómo Dios está al frente de su pueblo. Cómo el águila cuida a su polluelo, cuida a su aguilucho, así también Dios iba a cuidar. Y así como el águila lleva a su aguilucho a las montañas y allí lo suelta para que aprenda a volar, así también el Señor no lo dejaría caer en las profundidades, sino lo liberaría, lo libertaría y también le daría la oportunidad de que salga adelante. Todo esto es la manifestación de un Dios maravilloso y poderoso sobre alas de águila. Así el Señor quiere llevarte a ti, como al pueblo de Israel, llevarme a mí, como lo hizo con el pueblo en la antigüedad, para que podamos estar seguros hoy en día frente a la adversidad y frente a los grandes enemigos que nos rodean y quieren destruirnos. Por esta razón, debemos confiar en Dios y poner nuestra mira en las cosas celestiales. Luego la lección nos muestra el diseño de la salvación. Miren lo que dice Éxodo 6 y 7. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Estos versículos nos muestran el, el Dios poderoso, la manifestación de ese eterno poder contra el pecado y contra la rebelión. Esa liberación de Israel de la esclavitud de Egipto y también la liberación de Noé y su familia del diluvio son pues dos acontecimientos maravillosos, salvíficos, prominentes en los escritos de Moisés. Estos dos eventos brindan información acerca de la ciencia de la salvación. Pero el primero, el del Éxodo, en particular, es el que ofrece el diseño básico. Porque cuando Dios dice a Israel, os redimiré, lo que le está diciendo de manera literal es, voy a actuar como el pariente redentor o el Goel. ¿No? Esa palabra redimir, allí en el versículo 6, se refiere a un miembro de una familia que compra o rescata a otro miembro de la familia. De esta manera lo libera, lo deja libre de la esclavitud y también de las deudas y de todas aquellas cosas que lo ligaban a la esclavitud antigua. Israel aparentemente no tenía ningún pariente terrenal que lo redimiera, pero Dios ahora era pariente de Israel, su pariente redentor. Así que, ¿cómo nosotros ahora entendemos esta idea de rescatar, de comprar a un pueblo de la esclavitud? ¿Cuál fue el precio que tuvo el Señor que pagar? ¿Qué nos dice esto del valor que tenemos para Él? En realidad, Éxodo 3:8 nos dice que Dios ha descendido para rescatar a Israel. Este es un verbo muy maravilloso, muy bueno, que nos muestra la interacción de Dios con su pueblo, porque aquí también es un anuncio de lo que pasaría más adelante cuando Cristo vino a morir. El precio de la salvación es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, porque aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y Él es el que nos redime. La sangre de Cristo nos libra de todo pecado y su muerte nos salva de la condenación del pecado. Por eso es tan valioso esta figura. El pacto del Sinaí es algo que debemos tener siempre presente porque allí es donde el Señor se manifiesta para con su pueblo y también se proyecta hacia nosotros. El libro de Éxodo llama la atención para que nosotros tengamos esos tres aspectos importantes, tres acontecimientos, ¿no? El Éxodo, el establecimiento del pacto y la construcción del tabernáculo o el santuario. Estos tres acontecimientos son importantes, pero el central, el establecimiento del pacto, que se registra en Éxodo desde 19 al 24, es el punto crucial, es el punto más importante y presenta pues una secuencia de acontecimientos y eventos, ¿no? Desde la llegada de Israel al Sinaí, la propuesta de Dios de un pacto con Israel, hasta la entrega del pacto, ¿no? Los preparativos para el pacto, la proclamación de los 10 mandamientos, Moisés como mediador de este pacto, luego los principios del pacto y la ratificación del pacto. Así que este pacto juega un papel importante, vital, en lo que se refiere al plan de salvación.
Es el cuarto pacto que se menciona en la Biblia, ¿no? Desde el primero con Adán, después con Noé, luego Abraham y ahora con Moisés. Y en él Dios se revela más plenamente, de una manera más completa que antes, especialmente cuando se establece todo el ritual del santuario, todo lo que es los servicios del santuario y cómo refleja pues el plan de salvación para que se pueda revelar al mundo de una manera visible, de una manera completa. Aunque el Señor había redimido, liberado a Israel de la esclavitud, ahora quería que esa redención tuviese un aspecto mucho más abarcante, no solamente una liberación física, sino que tenía que ser espiritual, liberarlos del pecado. Quería quitarles toda esa secuencia de adoctrinamiento pagano que habían recibido en Egipto. Y ahora, aunque ellos habían salido de Egipto, Egipto no había salido de ellos. El Señor quería a través de este pacto pues limpiarlos, restaurarlos completamente. El Señor lo que hace es hacer un pacto con su pueblo con la finalidad de prepararlo para lo que el Señor le quiere dar. Aquí en esta situación es la entrada a la nueva tierra nueva, a la nueva Jerusalén para nosotros. Todo esto tiene un cumplimiento y esto es lo que estamos viendo, cómo el Señor quiere que nosotros nos preparemos. Ahora vamos a entrar a lo que es Dios e Israel. El texto que está en este día, Éxodo 19, 5 y 6, dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí encontramos un Dios que se presenta, un Dios que se muestra, un Dios que trata de hacer un pacto con el pueblo de Israel para que sea un testimonio a todas las naciones. El Señor propone su pacto con los hijos de Israel. Y aunque es cierto, ¿no? que en un sentido Dios los ha llamado, ese llamamiento no se otorga automáticamente sin que ellos decidan. O sea, el Señor está esperando la respuesta del pueblo y tienen que cooperar, por supuesto. Incluso la liberación de Egipto implicó de ellos cooperación. Si no hubieran hecho lo que el Señor les dijo, ¿no? Como por ejemplo marcar en el dintel con la sangre, ¿no? No habrían sido liberados. Y es más, muchos desobedecieron y murieron allí. Así de sencillo. Aquí el Señor tampoco les dice, miren, les guste o no, se van a hacer ustedes un pueblo especial, van a ser mi nación de sacerdotes. No, 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 así no funcionan las cosas. Dios es un Dios que respeta el libre albedrío. Es un Dios que está esperando que el hombre, la mujer, sus hijos respondan a su invitación. Eh, Aquí este texto lo dice, ¿no? Si diereis oído a mi voz, ¿no? Si ustedes obedecen, si ustedes responden a este llamado, van a ser mi especial tesoro. Ahora, hay textos, por ejemplo, como Romanos 3:19, que dice: Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Luego nos dice aquí en el versículo 20: Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí nos muestra claramente que la justificación es gratuita. Dios nos da la salvación porque sale de él, ¿no? Y el mandato de obedecer no anula la salvación por fe. También en Romanos 6, 1 al 2 dice que estábamos muertos al pecado. Romanos 7:7 dice que conocemos el pecado por la ley. Así que la salvación es un don recibido por fe. Camino a Cristo, página 52, dice: No ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios para ser recibido por fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. Así que el Señor libera al pueblo, lo pone en una nueva tierra, le da leyes para que vivan de acuerdo a esas leyes y sean un ejemplo para todo el mundo. Y el Señor quiere que sea un reino de sacerdotes, una nación santa. Por eso la relación de Dios con Israel tiene que ser una relación firme, estrecha y de relación. Ahora la respuesta del pueblo de Israel siempre eran palabras, palabras, palabras. No había
nada real. Al comienzo eran muy emotivos, ¿no? A primera vista todo parece estar bien, todo fácil. El Señor libera a su pueblo, le ofrece las promesas del pacto, ellos la aceptan y dicen que van a hacer todo lo que el Señor pida. Es un trato fácil, ¿verdad? Aparentemente. Pero miren los versículos, por ejemplo, Romanos 9:31 dice, más Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. O sea, el pueblo de Israel, que comenzó bien, luego fue dejando de lado las cosas de Dios. Fueron poniendo las cosas terrenales en primer lugar. Fueron poniendo los ojos en una salvación por justicia propia, por obras de la ley, como dice Romanos 10:3 también, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y Hebreos 4:1 y 2 también dice, ¿no? Por no ir acompañada de fe. O sea, la actitud del pueblo de Israel fue una actitud de dejar a Dios de lado. Comenzaron a confiar en su propia justicia, en sus propias obras, en lo que hacían, en lo que creían, en sus tradiciones, en sus formas. Y todo esto pues lo hizo más independientes de Dios. Y ahora, muchas veces nosotros también actuamos de la misma manera. Nuestra relación con Dios debe basarse en la fe. La fe proporciona la base sobre la cual las obras se pueden desarrollar. Porque las obras en sí, por más pura que sea la motivación y por más sinceras y cuantiosas que sean, no pueden hacernos aceptables a los ojos de Dios. No pudieron en el pasado, tampoco lo podrán ahora. Así que no podemos fijar nuestra vista en cosas temporales y pasajeras. La Biblia dice que nosotros pues somos seres humanos pecadores. Isaías 53 dice que nos descarriamos. Isaías 64:6 dice nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Romanos 3:23 dice por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que nuestra condición, nuestra actitud no es nada loable. El pueblo hebreo creía que su obediencia llegaba a ser el medio de su salvación, no el resultado de la salvación. Y en este mismo problema podemos caer nosotros. Así como la gracia está ofrecida para que la aceptemos, la salvación está para que la aceptemos por fe, no debemos cambiar las reglas de juego. El Señor es quien las ha puesto allí para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Pablo se refiere a que el pacto exige obediencia y la obediencia requiere que nosotros estemos en conexión con Dios, obediente a su palabra y no solamente estemos prometiendo y prometiendo que sí, sino seamos sinceros con el Señor. Bueno, terminamos esta lección. Vamos a hacer una conclusión. Recordemos que el espíritu de servidumbre se engendra cuando se procura vivir de acuerdo con una religión legal o con una religiosidad legalista, mediante esfuerzos para cumplir las demandas de la ley por nuestra propia fuerza. Cuando queremos vivir de tal manera, cumpliendo reglas, dependiendo de ciertos lineamientos y cuando no hay amor, estas cosas pues nos llevan a tener una religión falsa, formal, sin sentido. El Evangelio es algo vivo, algo que está transformándonos. Solo hay esperanza para nosotros cuando nos ponemos bajo el pacto que se hizo con Abraham, que es el pacto hecho por la fe en Cristo Jesús. También recordemos que el pueblo de Israel, cuando estuvo esclavos en Egipto, muchos de los israelitas habían adquirido un alto concepto del mundo. Estaban contagiados, contaminados y para ellos fueron adaptando esas cosas en sus vidas y las cosas que habían traído de los mandamientos, las cosas de Dios, se fueron distorsionando. Así que el Señor cuando los saca de Egipto, trata de darles la ley allí en el Sinaí para que pudiesen volver a una vida en la cual dependieran de Dios, estuviesen encaminados correctamente, adecuadamente. Así que el pacto que Dios estableció con Israel en el Sinaí fue un pacto de gracia. Luego de dar abundantes evidencias de su amor y de su cuidado bondadoso, mediante una liberación extraordinaria de la esclavitud en Egipto, Dios invitó a la nación a un pacto con él que mantendría y promovería sus libertades, ¿no? ¿Verdad? El libre albedrío,
Pero aunque Israel respondió afirmativamente, palabras, palabras, carecía de una verdadera fe motivada por el amor. Su historia posterior indica que mayormente no logró entender la verdadera naturaleza del pacto y lo corrompió, ¿no? Comenzó a buscar obras, formas externas, y el Señor lo que quiere es que nosotros dependamos de Él para poder vivir por gracia. Después de haber vivido entre los egipcios cuya religión enseñaba que la salvación se compraba con obras, Israel perdió de vista quién era el Dios en realidad. Creían que la obediencia a Dios era su salvación y que la redención surgía por medio de sus méritos propios y no de una relación personal con Dios. Así que lo que el Señor quiere ahora es reeducarnos, lo que el Señor quiere es mostrarnos que nosotros podemos ser transformados. Necesitamos vivir una vida diferente, no repetir el fracaso de Israel e ignorar la maravillosa gracia de Dios hacia los pecadores, sino por el contrario, tenemos que restaurarnos en Cristo, tenemos que renovarnos en Cristo, tenemos que manifestar una vida completamente diferente, porque el Señor es el que nos transforma, el Señor es el que nos hace ser diferentes conforme a su gracia. Que el estudio de esta lección nos ayude a comprender que el pacto que Dios hizo con Moisés es un pacto a través del cual podemos tener una vida diferente, renovada y transformada. Y que así vamos a ir entrando en esa relación. Pero la ley del pacto se va a hacer viva cuando entre en nuestro corazón. Eso es lo que el Señor quiere, que vivamos una vida transformada. Que el Señor nos ayude y que sigamos conociendo más de ese Dios que hizo un pacto con su pueblo para salvarlo. Bendiciones.